Pues, buenas tardes. Les voy a presentar nuestra investigación denominada Experiencias Adaptativas en Estudiantes de Nuevo Ingreso del cuarto semestre de la licenciatura en preescolar. Las personas que me acompañaron en esta investigación pues fueron la doctora Tania del Carmen Mampedro Franco, la doctora Anaísa Street López Iglesia, la de doctora Yolanda Natalia Álvarez Gómez, y pues bueno, participa también, es una servidora, María Antonia Pérez Cupido. Para iniciar, pues bueno, ¿de dónde surge o por qué esta investigación? Pues como todos tenemos en cuenta que la pandemia por COVID-19 nos envió a estar por 2 años dentro de nuestros hogares, lo cual pues no facilitó las relaciones sociales, ¿no? Entonces, desde ahí ya las habilidades empiezan a estar alteradas, empiezan a afectar todas estas cuestiones socioemocionales, expresión, que muchas veces, bueno, las alumnas llegaban a la escuela como una parte de dar a conocer lo que sentían, pensaban a otras personas ajenas a su familia. Entonces, bueno, desde ahí se empiezan a coartar o a limitar y no se desarrollan ciertas habilidades, ¿no? Y por lo tanto, pues pasar de un proceso también de adaptación, es decir, tenemos alumnas que terminaron su nivel de preparatoria durante la pandemia y también durante la pandemia inician el nivel superior, tenemos en cuenta que el nivel superior es cuando ya ellas deciden parte de su vocación, de la pasión, hacia dónde se van a enfocar. Y entonces aquí es donde tenemos otra situación. ¿Qué sucede con esa autorrealización? Realmente, ¿cómo llevaron a cabo esta decisión de estudiar la licenciatura en educación preescolar? Cuando ya entran y ya son recibidas de manera virtual, no hay contacto con sus docentes, todas estas expresiones, estas emociones de, bueno, estoy en un nuevo nivel, voy a convertirme en docente, el disfrutar, el compartir también con papás, con otras personas de que ya están en una formación universitaria, ¿no? En este caso, pues es una formación normalista. Entonces, desde ahí toda esa parte se alteró y también, pues bueno, el ver cómo hay ciertos cambios que empiezan a ellas a experimentar en un nivel superior. Cuando estamos en presencial, ellas empiezan a ver que pues el estar con otros amigos, el estar en otra situación, en el nivel superior es diferente. Ya hay personas con las que nunca han convivido y tienen que conocer, personas con las que en un momento dado ven ese acompañamiento o esa parte también de rivalidad de, bueno, al final necesitan una plaza, ¿no? Entonces yo voy a concursar, tengo que ser la mejor, todos esos cambios y también los cambios físicos, como también ellas van en su proceso madurativo, eso se ve coartado en cierta parte durante la pandemia. Entonces, de ahí es donde surge, bueno, ¿qué pasa? Nuestra pregunta de investigación, ¿cómo ellas llevaron este proceso adaptativo? ¿Cómo después de regresar de una pandemia donde hubieron muchos problemas, tanto personales como económicos, y ahora están en presencial? ¿Cómo fue ese periodo de adaptación y de terminar sus estudios de un nivel e iniciar en otro? Estar durante 4 meses también en actividades en línea y posteriormente en actividades ya presenciales, ¿no? Bueno, entonces de ahí surge esta parte y nuestro objetivo pues nos llevó a analizar el proceso adaptativo de las estudiantes de cuarto semestre de nuestra institución en un entorno presencial. Y bueno, ¿para qué lo hacemos? Pues para obtener esas experiencias vividas y que al final, pues bueno, nosotros podamos tener ciertas estrategias y también identificar en qué podemos mejorar y aportar a la institución
de tal manera que en las futuras generaciones abonemos a su proceso de adaptación de manera positiva. Como objetivos específicos tenemos categorizar las opiniones principales, o sea, después de recibir todo, categorizar, identificar cuáles fueron las principales estrategias que usaron nuestras alumnas para poder enfrentar este proceso adaptativo y pues realizar las propuestas de intervención las más pertinentes para en un segundo momento realizar una segunda investigación de, bueno, si son factibles o no son factibles estas estrategias, ¿no? Y además, pues en el área de educación socioemocional, ¿qué ajustes podríamos realizar? Pero pues eso nos daría pie a una segunda investigación. ¿Y dónde nos sustentamos? Pues bueno, sustentamos toda esta parte desde tres áreas principales. Un sustento psicológico, social y pedagógico. ¿Por qué sí psicológico? Porque necesitamos hablar de las emociones de nuestras alumnas, ¿no? Que es desde el punto que ellas pudieron sentir ansiedad, estrés, cómo afrontaron. Entonces, desde las teorías del afrontamiento del estrés, desde qué originan esa ansiedad, los factores y cómo ellas, esas estrategias las utilizan, ¿no? Desde ahí es nuestro sustento. Y de la parte social, que ellas, bueno, cómo justificar que encuentran un sentido de pertenencia durante el proceso de adaptación a la Escuela Normal Rosario María Gutiérrez, ya sea en línea y también en presencial, o sea, cómo ese sentido de pertenencia a una escuela, porque aparte ellas tienen ese punto de ser normalistas, pero no universitarios, o sea, no están en la uni, sino están en la normal preescolar. Entonces, nuestro marco teórico se centra en el sentido de pertenencia y las relaciones sociales. Y en la parte pedagógica, ¿qué adaptaciones curriculares, pues, se deben hacer según las teorías que existen, no para sustentar que el docente debería de hacer sus adaptaciones curriculares para abonar a ese proceso adaptativo de las alumnas? Nuestra metodología, pues bueno, es de cualitativa, como estamos hablando de experiencias de las alumnas, es fenomenológico, es entender desde el punto de vista de ella los hechos y los relatos que ella nos compartan, por lo tanto se tuvo que hacer una entrevista semiestructurada, contábamos con 33 alumnas, 65 aceptaron a estas entrevistas y son de las que nosotros pudimos categorizar y analizar. De ahí surgen categorías que son principalmente, bueno, las dividimos por adaptación presencial, relaciones interpersonales y el trato por parte de los docentes. En la primera, pues bueno, ver cómo estando dentro ya de la institución tomando sus clases, cómo fue ese proceso de adaptación. En las relaciones interpersonales ubicamos todo lo que era la socialización con sus compañeras, cómo entablaron comunicación, qué les ayudó a mantener amistades, y si hay algunas estrategias en los resultados que se enfocan a las relaciones interpersonales igual. Y en el trato por los docentes, ver si había una diferencia, ubicamos la diferencia entre el trato en línea y en presencial. Y bueno, estas fueron nuestras categorías. Y bueno, nuestros resultados, que es lo más importante, bueno, ellas nos comentan en su mayoría que para el proceso de adaptación sí fue un poquito difícil el organizar su tiempo porque ellas estaban adaptadas a un proceso donde eran más libres, sí tenían su horario de escuela de 1 de la tarde hasta 8 o 9 de la noche tomando clases, pero sí se les dificultaba en lo que tenían que hacer algunas actividades propias de la casa. Entonces, cuando se adaptan a eso y de repente tienen que venir a la escuela, fue un choque difícil para ella. La adaptación presencial fue un tanto difícil por la cuestión de la inseguridad. Ellas decían, ahorita hay mucha inseguridad para las mujeres, hemos escuchado mucho lo del feminicidio, tengo miedo de que algo me pase durante la transportación. Hay chicas que son de municipios, entonces no sabían
cómo transportarse, en cómo llegar hasta la institución. Entonces entraron en un proceso de angustia y como hablaba anteriormente, las habilidades sociales y emocionales se vieron alteradas. Muchos decían que fue un poquito difícil en el sentido que ya les daba miedo en hablar con otras personas, tenían miedo incluso unas de contagiarse, tenían miedo de que no pudieran conversar con la otra persona o lo que ella dijeran, pues no iba a ser tomado en cuenta. Entonces, en hablar en público fue muy difícil para ellas, ¿no? Y eso fue lo que nos comentaban que para su proceso de adaptación fueron como factores que dificultaron la adaptación. Y algunas hablaban de este cambio de estar en una zona rural y pasarse a una zona urbana. Fue muy difícil el choque de saber que disfrutaban la parte de estar en contacto con la naturaleza y de repente vienen a un lugar donde pues todo es acelerado, tienen que pues los tiempos ya medidos, ven que todo es deprisa, es una de las partes que más les inquietaba para su proceso de adaptación. Y bueno, en cuestión de los docentes, ellas comentaban que no había ningún diferencial entre el trato en línea y el trato presencial. No había diferencial en el sentido de que, bueno, todas las normas, las pautas, los criterios de evaluación, todo estaba igual. Sin embargo, hubo una diferencia en que de manera presencial ya ellas pudieran entablar comunicación con el docente y entonces se generaba un ambiente de confianza, un ambiente donde las actividades ya no eran tan ellas lo mencionan como aburridas, ¿no? Entonces ya no eran tan tediosas porque tendían a ser más dinámicas, ya había un poquito más de contacto y eso daba una chispa y una gran oportunidad para establecer mejores relaciones interpersonales. Entonces definen que el estar en presencial fue una de las mejores opciones para poder procesar esta adaptación. Y entonces el apoyo que los maestros daban, el darle un acompañamiento o un seguimiento cuando notaban algún sentimiento de tristeza, melancolía, también fue beneficioso para ellas y que ahí sí hubo cambios en el trato de los docentes. Y bueno, esos son los resultados básicos de nuestra investigación. Estamos en preparación a partir de estos resultados de las propuestas de intervención para continuar con una segunda investigación. Y pues aquí les dejamos una parte de las referencias que usamos y muchísimas gracias por escuchar y su tiempo. Buen día.